¿Qué tiempo fue que se abrió? Se abrió el tiempo de los profetas, tiempo profético, amén. ¿Y cuál era el propósito de que se abriera ese nuevo tiempo? ¿Quién me dice? ¿Por qué se abrió ese nuevo tiempo, compadre? ¿Por qué? ¿Quién me dice? Porque si era el tiempo profético, era como el mensaje que el Señor quería enviar a su pueblo a través de... No, yo expliqué, hice como una profundización acerca de que Dios quería estar más cerca con su pueblo. Uno, eso. Dos, Dios quería detener la ambivalencia del pueblo de Israel. ¿Cuál era la ambivalencia? No eran fieles, correcto. Entonces había una dinámica en la que el pueblo de Dios pecaba y Dios ¿qué hacía? Permitía que sus enemigos los doblegaran. Y después ¿qué hacía Dios? Ante el clamor del pueblo, le levantaba un juez, ¿cierto? Le levantaba un juez, ¿cierto? Pero este último juez que Dios levantó, ¿qué particularidad tenía? ¿Era corrupto? ¿Cómo? No era el que se dejaba comprar y todo Que eso. no solamente era un juez, sino que era ¿qué? Un profeta. Con él comienza el tiempo de los profetas. Amén. ¿Y qué hace un profeta? ¿Por qué se caracteriza un profeta? Enseñarle a los demás. ¿Enseñarle qué? La palabra de Dios. ¿Solamente se da la palabra? No. ¿Por qué más se caracteriza un profeta? ¿Qué hace el profeta? Habla como. La revelación. Habla las cosas de frente. ¿Sí? ¿Convoca a qué el profeta? Al arrepentimiento. O sea, un profeta le habla a un pueblo que está como derecho, un pueblo que está como torcido. Si bien un profeta puede corroborar algo que se está haciendo bien, un profeta puede llegar y decirle: Pastor Antonio, el Señor me muestra que usted va por el camino derecho, que no se desanime, que siga para adelante. ¿Un profeta puede hacer eso, cierto, Pastor Antonio? Sí, pero los profetas llegan a veces en momentos de angustia cuando un hombre íntegro delante de Dios Correcto. está angustiado y no sabe qué hacer. Dios le manda al profeta para darle dirección y solución. Correcto. Pero otras veces cuando la cosa está mal, Dios manda al De profeta hecho, para genera, o sea, mayoritariamente lo que uno ha visto es que el profeta sobre todo va a donde la cosa no está bien, o sea, donde los caminos son como torcidos. O sea, el trabajo del profeta es hablarle al pueblo para que enderece sus caminos. ¿Correcto? Entonces, y como lo dije al principio, el propósito también del Señor era estar más cerca de su pueblo, porque simultáneamente al tiempo profético, Dios quería ser el rey de Israel. Entonces, cuando ya, como lo vimos en los últimos viernes, cuando ya el Señor vuelve y le da la victoria a Israel, recuerdan que la gloria de Dios vuelve. Dios juzga al pueblo a través de Samuel, vuelve la gloria, derrotan a los filisteos, los territorios que los filisteos le habían dado le han quitado a los israelitas. Dios permite que los israelitas vuelvan y los tomen. Y después de eso, ¿qué hace el pueblo de Israel? ¿Cómo? No, pero ¿cómo peca? No. No me están repasando lo que yo estoy enseñando acá. Me están hablando muy general de las cosas, pero tenemos que ir de lo general a lo específico. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel, que lo vimos el viernes pasado? Que él quería que le nombraran un rey. Perfecto. Dios quería ser el rey de ellos. Sí, pero ellos... ¿Pero qué hace Israel? Una No, persona. danos un rey, hombre. ¿Sí?
Sabemos un rey hombre porque las demás naciones sí lo tienen. ¿Cómo nosotros vamos a ser diferentes a ellos? ¿Es así o no? Y ante esta reacción del pueblo, ¿qué hace Dios? Dios primero se molesta. O sea, Samuel se indigna, ¿cierto? Dice, ¿cómo es posible que este pueblo sea tan desagradecido? Que este pueblo sea tan testarudo, tan necio, tan rebelde. Y Dios, ¿qué le dice a Samuel? Dice, tranquilo, que no lo han ofendido a usted, me han ofendido a mí. Y mirábamos cómo Dios le decía a Samuel, toma nota de lo que este pueblo quiere. ¿Recuerdan que lo miramos? Y eso nos abrió un campo para disertar acerca de lo que a veces o muchas veces puede pasar con Dios, entre Dios y pastores, o entre Dios y cristianos, o entre Dios y su pueblo. Mire cómo Dios le dijo a Israel, listo, vamos a hacer como ustedes quieren. ¿Y Dios llega y habilita todo eso para que el pueblo reciba lo que quiere? Sí. Pero este pasaje nos enseña cómo Dios puede responder ante esas peticiones de mal corazón, pero evidentemente no ser la voluntad de Él. Y eso nos enseñaba cómo puede estar pasando en este momento, que en muchos lugares Dios esté permitiendo cosas que el pueblo pidió, que el pueblo anheló, pero que no es la voluntad perfecta de Dios. Ahora, lo impresionante de esto, hermano, es que ahora vamos a ver, Dios escoge un hombre. ¿Quieren un hombre? Les voy a escoger uno. Y mirábamos cómo a través del profeta Dios les mostraba al pueblo de Israel que iba a ser un rey implacable, severo, ¿sí? Injusto, que les iba a causar dolor. A ellos no les importó esto, ¿sí? Y lo impresionante de todo esto es que a través de lo que Israel quiere, Dios habilita a un hombre que termina siendo ungido por Dios. Eso es lo más tremendo de todo. Ahora pregúntese uno, ¿cuánta gente hoy tiene unción de Dios, pero no era el plan original de Dios? ¿O no es una persona conforme al corazón de Dios? Y uno se pregunta, ¿Saúl era un hombre conforme al corazón de Dios? De hecho, Saúl representa el ser antagónico, el personaje antagónico de quién? Del que sí era conforme al corazón de Dios. ¿De quién era? David era un hombre conforme al corazón de Dios, Saúl no. Ahora, ¿ambos tenían unción? Sí. Ahora, sobre Saúl reposaba una unción conforme a la petición, conforme a lo que un rey tenía que tener, y además conforme a la petición que Israel le había hecho a Dios. O sea, si le vamos a poner un rey, debe tener unción, o sea, el respaldo de Dios. ¿Me está entendiendo? Pero no era el plan de Dios. Eso tiene uno que invitar a meditar. Y hablamos acerca de la verdadera rendición. ¿Se acuerdan que lo hablamos? De que tenemos que ser personas absolutamente rendidas a Dios. No andar nosotros en planes personales, ni en planes individuales, ni en caprichos delante de Dios. Hay gente que se encapricha. ¿Qué es encapricharse? Enroscarse. No cede la persona. Vuelca todas sus fuerzas, todas sus pretensiones a adquirir lo que la persona quiere. Ahora, hay algunos que a eso le llaman fe. Sí, cuando se vuelven testarudos con algo. Mire qué persona para tener fe. Uno puede ser persistente con algo, pero para que sea algo bueno, tiene que venir del corazón de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Un ejemplo muy claro en la Biblia es lo que le pasó a Jacob. ¿Se acuerdan? Peniel.
Jacob, 20 años después de haber salido de la casa de su papá, con toda una familia ya muy grande, con muchas propiedades, muchas adquisiciones, pertenencias, se entera una vez más que su hermano Esaú lo está persiguiendo. ¿Usted qué haría, hermano, si después de 20 años y usted de pronto pensar que eso ya había quedado ahí, algo que lo perseguía hace 20 años hoy vuelve y lo persigue? ¿Usted qué pensaría? ¿Usted qué le diría a Dios? Yo creo que lo mismo que uno hace es, bueno, Señor, ¿qué significa esto? Entonces, ¿Dios qué va a responder? Va a decir, pues esto ha pasado porque no se ha activado algo en el cielo. ¿Se acuerda que hablábamos de las puertas del cielo hace 2 viernes? De lo que tocaba perseverar para lograr que en el cielo se moviera una manija para abrir una puerta del cielo. ¿Se acuerda que lo veíamos? De todo lo que tocaba perseverar e insistir para que eso ocurriera. Entonces Dios le dice a Jacob, es que hay algo aquí en el cielo que no ha detenido eso y que tiene que es el que tiene que lograr que esa manija se mueva en el cielo. ¿Qué hizo Jacob? Entendió y fue y buscó lo que necesitaba y persistió en ello. Pero eso que necesitaba era conforme al corazón de Dios. Es ahí donde sí tenemos licencia para ser persistentes. Pero en el capricho, en el sueño propio, en lo que yo quiero, no. Y la gente usualmente lo que hace es perseverar en lo que la persona quiere. Y veíamos también hace 8 días lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto. ¿Dios qué les estaba dando para comer? Maná. ¿Será que hay algún alimento en la tierra que se pueda equiparar al maná? Un alimento que tenga todos los aminoácidos, proteínas, vitaminas, calcio, nutrientes, todo. ¿Qué tanto esfuerzo tenía que hacer Israel para ello? Solamente recogerlo. No tenía ni siquiera que acumularlo, porque Dios decía, yo todos los días les voy a entregar, va a aparecer su maná ahí. ¿Sí me entiende? Todos los días está ahí. No se le ocurra acumularlo. O sea, la acumulación del maná era como una representación de la falta de fe. Como decir uno, uy, mejor recojo más porque vaya uno a saber si de verdad ese Dios me cumple con lo que me dice. Es faltar a la fe. Usted póngase a analizar esto, hermano. ¿Cuánto esfuerzo extra usted hace para suplir cosas que Dios fue el que dijo que se las iba a suplir a usted? Yo requiero que usted medite en esto. ¿Cuánta ayudadita le está pegando usted a Dios? Ayudadita entre comillas. Recoger el maná, acumularlo, era representación de eso. No vaya a ser que de pronto después Dios no me responda con esto. Pastor, una pregunta, ¿qué era el maná? Uy, hermana, ¿cuántos años lleva usted aquí en la iglesia? Yo sé que habla de maná, pero ¿No ha sabido en 6 años qué es el maná? Mire, el maná era un alimento que Dios le daba era un alimento que Dios le daba a Israel cuando Israel estaba peregrinando por el desierto, camino de Egipto a la tierra prometida. Y consistía en unas hojuelitas. ¿Ha visto las azucaritas? Son unas hojuelitas con dulcecito. Era algo parecido a eso que amanecía en todo el desierto, así. En la mañana, muy temprano, aparecía allí como una escarchita que tenía todo lo que el hombre necesitaba para su cuerpo. Y Dios le decía, si quiere cómasela así, o si quiere haga una masa con ella y haga unas arepuelitas, cómasela como quiera, pero eso es lo que yo le tengo a usted. No requería ni abrir tierra, ni sembrar, ni cultivar, ni deshiervar. Requería solamente que cada mañana recójala y cómala. Y de hecho recordar además que estaban vagando por el desierto, ¿no? O sea,
desierto no produce nada. Sí, obviamente no. Entonces Dios lo que les daba era ese pan, esa como hojuelita para que ellos la amasaran y comieran. Eso está en Éxodo. Entonces es importante empezar las 3 lecturas del Nuevo Testamento para poder empezar a leer el Antiguo. Que en el Antiguo está todo lo que está en el Antiguo Testamento es lo que después se desarrolla en el Nuevo Testamento. Sí. Entonces ahí toca. Entonces, en medio de la comodidad que tenían ya, de la muestra de la misericordia de Dios, alguien amaneció con el corazón envenenado. Usted sabe que para contaminar todo un pueblo, con que uno solo amanezca contaminado, se expande la epidemia. Uno amaneció envenenado y dijo, cansado de comer maná, aburrido. Y otro escuchó, oiga, sí, ¿no? Y por allá el tercero, el cuarto, el quinto, 10, 100, 2000, estamos cansados de comer maná. No sabe a cacho. Mire que Romanos capítulo 1 dice que el comienzo de una separación absoluta de Dios y de una enemistad absoluta de Dios es cuando usted deja de darle gracias a Dios. ¿Usted quiere que su corazón se pervierta? Deje de darle gracias a Dios. ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que dar gracias a Dios en todo, ¿no? Por el día bueno, por el día malo, por la abundancia, por la escasez, por todo. Por la lluvia, por el Por sol. la lluvia, por el sol. Siempre, Señor, gracias. Gracias. Por las sopitas si se ha repetido. Correcto. Entonces muchas veces, ahora, ¿qué características tenía el desierto? Eso sí, el desierto tenía como característica que la cosa se ponía rutinaria. Ellos ahí, todos los días esperando a ver si la nube se movía, si la columna de fuego se movía, recogiendo maná, yendo a hacer sus sacrificios en el tabernáculo, esperando a que Moisés le hablara a la peña para que la brotara al agua. O sea, la cosa se podía poner rutinaria. ¿Para qué? Pero ellos tenían rebaños, donde Correcto. certificaban. Correcto. Entonces, en medio de todo eso, se levantaron ese día de malas pulgas. Queremos carne. Querían, pero Queremos carne. ¿Por qué no nos han traído? Claro, ellos llegan y miran. Hay cabras, ovejas, maná, bueyes, y dicen, no, todo esto estamos aburridos de esto, tráiganos perdices. La perdiz es como una gallinita chiquita, con la carne es muy deliciosa. Dios escucha esto y dice, ¿con que quieren perdices? Pues les voy a mandar perdices en tantas cantidades para que coman hasta que se les salga por las orejas. Entonces Dios no solamente les dio perdices, sino que les tapizó el desierto de perdices. A ver, coman. Claro, ellos las cogieron, las desplumaron y efectivamente comieron hasta que se les salió por las orejas. A mí me han representado esa escena como algo maravilloso que Dios hizo. Y efectivamente sí, o sea, ¿qué Dios puede tapizar un desierto con perdices y codornices? Solo Dios. Pero realmente era un gesto de inconformismo de parte de Dios, ¿sí? Con ese pueblo malagradecido, ¿sí? Y claro, esa gente comió tantas perdices que no querían comer más. Entonces, muchas veces Dios contesta, pero para darle una lección a usted. Uno tiene que saber discernir cuándo las cosas vienen de una voluntad perfecta de Dios o cuando no es la voluntad perfecta de Dios. Cuando es la voluntad perfecta de Dios, el fruto que se va a recoger es bueno, ¿sí me entiende? Gozoso, dulce, apreciable. Pero lo que se va a recoger con algo que Dios hizo que no era su voluntad es amargo y doloroso. ¿Sí está entendiendo? Muchas veces viene lo amargo y lo doloroso, pero usted lo ha recibido porque usted se encaprichó con eso.
Y usted puede decirle a Dios, Dios, ¿por qué me diste esto? Pues porque usted se cansó de pedírselo encaprichado, ¿sí me entiende? De manera obstinada. Y ahora lo recibe, la consecuencia viene y la persona le va a echar la culpa a Dios. Por ejemplo, ¿por qué esa esposa? ¿Me está entendiendo? Siempre pongo el ejemplo de la esposa porque me parece una decisión de lo más serio. De hecho, es la más seria después de usted aceptar a Cristo. Es qué esposa o con qué hombre la persona se va a casar. Es lo más importante. Entonces, claro, uno es una persona a la que Dios le ha dado libre albedrío. Y uno en la vida de soltero, la amalgama de posibilidades, la baraja de posibilidades, pues no se reduce a una persona. Entonces uno lo que tiene que hacer con Dios es, mira, Señor, mira fulanita de tal, ¿tú qué opinas, Señor? No, muchacho, ella no es. O ella no es por esta razón. Pero la persona se encapricha. ¿No? ¿Qué tanto dolor le produjo la obsesión de Jacob con Raquel? ¿Cómo era Raquel comparada con Lea? Físicamente, ¿cómo eran las dos? ¿Quién era la bonita de la casa? Hay familias donde pasa eso, ¿no? Uno mira una hermana bonita, la muchacha. Raquel era la menor. Y va uno mira la otra, oiga, porque la una es bonita, la otra es fea, ¿no? Las cosas de Dios. ¿Sí me entiende? Es claro, Jacob, un hombre bien carnal. Pero, uy, esta es la mía. ¿Cuántos años? ¿Como 7 años? Esta es la mía. ¿Y cuánto dolor le produjo eso En cambio, Lea no era físicamente tan bonita, pero era una mujer más para Jacob. ¿Sí me entiende? Entonces, la persona escoge mal, no le hace caso a Dios, o ni siquiera se tomó la molestia de preguntarle a Dios, y después le va a echar la culpa a Dios porque le salió mal la esposa. ¿Cómo la ven? Y la gente es así. Piden de manera obstinada. La persona a la que le piden por sacárselo de encima le da lo que quiere. Y después de que recibe la amargura y el dolor, le echan la culpa a Dios, en este caso a Dios. ¿Sí me entienden? El caso de Israel, Dios le está diciendo: yo quiero ser su Dios, su rey. Ellos dicen: no, queremos un rey hombre, porque las demás naciones tienen un rey hombre. ¿Cómo vamos a ser diferentes a las demás personas, a las demás naciones? Ahora, piense que usted es Israel. Una cosa que a mí me sorprende mucho, yo hablando dentro del pueblo de Dios, es la bendita costumbre de andarse comparando al impío. Muchas personas lo hacen, algunos no lo hacen, pero muchas lo hacen. Pero ¿por qué el hijo de fulano de tal tiene 4 fincas? Y es más malo que la malaria. Hombre, ¿qué dice la Biblia? ¿Usted por qué anda? ¿Usted por qué anda anhelando la suerte del impío? ¿Ah? Y es que el otro tiene una mansión, en cambio yo no. El otro tiene 3 carros, yo no tengo ni uno. La palabra de Dios dice que la avaricia y la codicia son los ídolos de este tiempo. Es como un Dios. Y tiene todo lo que un culto idolátrico requiere. Un ídolo que se llama el dinero y todo un culto a ese Dios dinero. Ofrendas, sacrificios. Y Dios dice, cuando existe ese problema, dice: tienen que decidir a quién va a servir,
si me va a servir a mí o va a servir a la riqueza. Oiga, uno predica esto 50, 500 veces. La persona con un poquito de sensibilidad por Dios dice, oiga, sí, yo no debo andar detrás de la riqueza. Cuando a la persona se le proporciona un poquito de inteligencia, la persona va a entender que si yo busco a Cristo, si Él es el centro de mi vida, si Él es mi razón de ser, Él promete que Él va a suplir las añadiduras, ¿no? ¿Qué pasa? Usted busca al Señor y Dios le va a garantizar que Él va a suplir sus necesidades. Pero el que busca las arandelas, se queda en las arandelas y nunca va a tener a Cristo. ¿Me entienden? Mucha gente está dentro del pueblo o en los lugares donde el pueblo se reúne pidiéndole al Señor las arandelas. Pero no quieren realmente a Dios. O sea, le pasa lo de Israel. Quieren las cosas terrenales. Y por ende muchas personas terminan poniendo la mirada ¿en quién? En el pastor. Y más si el pastor les potencia esa visión terrenal de las cosas. El pastor predica acerca de la prosperidad, de que hay que tener carro, de que hay que tener beca, de que hay que tener casa. Entonces la gente aquí pone la mirada en el pastor, en el dogma del pastor, en lo que el pastor dice, en lo que el pastor no dice, en lo que el pastor predica, y pone los ojos en el hombre. Hombres que le terminan robando la gloria a Dios. Pero la gente prefiere eso porque tiene que compararse con los demás. Entonces las congregaciones están comparándose unas a otras a ver qué pastor es mejor. ¿Quién tiene un mejor discurso? ¿Quién tiene más unción? Membresía. ¿Quién tiene más miembros en la iglesia? Congregaciones a su manera. ¿Quién tiene más congregaciones? ¿Quién tiene una misión más grande? Ahora la cobertura más grande. Impresionante. Y están ahí reinos humanos compitiendo. Y un pocotón de pueblo en medio, un pocotón de Israel obstinado, rebelde, en medio de todos esos escenarios. Pero hay una porción de ese pueblo que dice, no, mi Dios no es ningún pastor, ni mi reino es ninguna congregación, no, mi rey es Dios. Y funcionan conforme a ese deseo de corazón. Entonces aquí había un hombre que sí quería a Dios como rey, pero está delante de un pueblo que no quiere eso. ¿Quién es el hombre? Samuel. Ahora, curiosamente, Samuel, con todo lo radical que era, por andar en medio de todo ese entorno, se dejó contagiar un poquillo de eso. Y la muestra está cuando, ya desechado por Dios, Saúl le dice a Samuel, vaya, que va a ungirle un rey nuevo para Israel. ¿Y cómo tenía el discernimiento Samuel? Se le había perdido un poco, porque estaba buscando era el hombre, la figura humana, espléndida, la esplendidez humana, la gloria humana. ¿Cuántos hijos teníais ahí? 7 eran, 7. Pero había un octavo, fruto de un desliz, de una aventurilla, de una affair de Isaí, por el cual sentía vergüenza. ¿Y dónde lo tenía? Por allá lejos, por allá echándole pasto a las vacas, perdón, a las ovejas. Cuando llega el profeta, con la misión de ungir al nuevo rey, ¿qué hace Isaí? Sácalos de mostrar. Claro, un pocotón de hijos bien parecidos, altos,
similares en carácter y físico a Saúl. Entonces, cuando comienzan a desfila el primero, Samuel dice, uy, claro, este es. Saúl estaba fijándose en qué? En la apariencia humana. ¿Y qué le dice Dios a Samuel? Pasaron 7, ninguno era. Entonces, claro, mira, ¿estos son todos, Señor? No, se rasca la cabeza Isaí. Hay uno por allá, un muchachito, adolescente. Tráigamelo para acá. Y Dios le dice que ese sí es, que a ese es el que hay que unir. Pero porque yo sabía qué corazón tenía ese muchacho, ¿no? Y que ese muchacho, cuando fuera a ser rey, sí le iba a dar lugar a Dios el lugar que Dios. Aunque David era el rey, David siempre le dio el lugar a Dios que le correspondía. Aunque David era rey, era el siervo del verdadero rey, del rey de reyes. ¿Sí me entiendes? Nosotros tenemos que honrar a los pastores. Sí, claro. De hecho el apóstol dice, háganle caso a los pastores. Pero obviamente el apóstol Pablo está diciendo, pastores rectos. Uno le hace caso a un pastor que anda recto. El apóstol dice, hágale caso a los pastores. ¿Sí? Pero evidentemente no está diciendo que se le va a quitar la gloria a Dios o que se va a dejar a Dios de reconocérsele como nuestro Dios y Rey. Nosotros los pastores somos siervos del Señor. Eso es lo que hacemos, servirle a Él. Él es nuestro Dios. Y no estamos buscando, los pastores no estamos buscando un reino nuestro, ni competencias con otros. Ese no es nuestro ánimo. Si ese fuera nuestro ánimo, hace mucho tiempo uno haría uso de estrategias de crecimiento y de manipulación que seguro Dios reprueba. Pero cuando la gente anda buscando su propia gloria, no teme de Dios. ¿Sí me entienden? No hay temor de Dios. Entonces este pueblo carecía de temor de Dios. Y Dios le advierte a ellos lo que va a pasar con ese rey que ellos están pidiendo. Entonces miren lo que dice el versículo 22 del capítulo 8 para retomar por donde íbamos. Dice, y el Señor dijo a Samuel, escucha su voz. ¿La voz de quién? No, del pueblo de Israel. Dice, escucha su voz, o sea, Dios es el que le está hablando a Samuel. Le dice Samuel, escucha la voz de Israel y constituye un rey sobre ellos. Entonces Samuel dijo a los hombres de Israel, regrese cada uno a su ciudad. Capítulo 9 dice, había un hombre de Benjamín que se llamaba Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Aquiá, hijo de un hombre de Benjamín, un guerrero valiente. Este tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y apuesto. Entre los hijos de Israel no había otro mejor que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Cuando habla que no había hombre mejor que él, ¿a qué se refiere Dios? A la descripción humana, las capacidades humanas. O sea, un hombre atlético, valiente, apuesto, alto, era un hombre alto, corpulento. ¿Sí? Un prototipo de un líder, ¿sí me entienden? Pero eran marcadas características de hombre, no está hablando del corazón. Versículo 3 dice, Aquís, padre de Saúl, se le perdieron sus asnas. Entonces Quis dijo a su hijo Saúl, por favor, toma contigo a uno de los criados, levántate y ve a buscar las asnas. Ellos pasaron por la región montañosa de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, pero no los hallaron. Entonces pasaron por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, pero no los hallaron. Cuando llegaron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que le acompañaba, ven, volvámonos, porque quizá mi padre, dejando de preocuparse por las asnas, esté preocupado por nosotros. Él le respondió, he aquí en esta ciudad hay un hombre de Dios, un hombre muy respetado,
Todo lo que Él dice sucede sin fallar. Ahora vamos allá, quizás nos señale el camino por donde debemos ir. Saúl respondió a su criado: pero si vamos, ¿qué llevaremos al hombre? Porque el pan de nuestras alforjas ya se ha acabado. No tenemos un presente que llevar al hombre de Dios. ¿Qué tenemos? El criado volvió a responder a Saúl y dijo: he aquí tengo en mi poder la cuarta parte de un ciclo de plata. Se lo daré al hombre de Dios para que nos indique nuestro camino. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía: venid y vayamos al vidente, porque al profeta de hoy antiguamente se le llamaba vidente. Entonces Saúl dijo a su criado: bien dices, anda, vamos. Fueron a la ciudad donde estaba el hombre de Dios, y cuando subían por la cuesta de la ciudad se encontraron con unas jóvenes que salían a sacar agua. A estas le preguntaron: ¿está el vidente en este lugar? Ellas le respondieron diciendo: sí, allí está delante de ti, ahora date prisa, porque hoy ha venido a la ciudad con motivo del sacrificio que el pueblo tiene hoy en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis antes que él suba al lugar alto para comer, porque el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, pues él ha de bendecir el sacrificio. Después comerán los invitados. Ahora pues, subid y de inmediato le encontraréis. Entonces ellos subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de la ciudad, he aquí que Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Un día antes que llegase Saúl, el Señor le había revelado al oído de Samuel, diciendo: mañana a esta misma hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, a este ungirás como soberano de mi pueblo Israel. Él librará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo, y su clamor ha llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: he aquí el hombre de quien te hablé, este gobernará mi pueblo. Cuando Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta de la ciudad, le dijo: muéstrame por favor dónde está la casa del vidente. Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. Subid delante de mí al lugar alto y comed hoy conmigo. Mañana por la mañana te despediré y te diré todo lo que está en tu corazón. Y en cuanto a las asnas que se te perdieron hace 3 días, no te preocupes, porque ya han sido halladas. Pero ¿para quién será todo lo más preciado en Israel? ¿Acaso no será para toda la casa de tu padre? Saúl respondió diciendo: ¿no soy yo de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y no es mi familia la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho semejante cosa? Dice: entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los hizo entrar en la sala y les dio lugar a la cabecera de los invitados, que eran unos 30 hombres. Y Samuel dijo al cocinero: trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardaras aparte. El cocinero tomó un muslo, lo sacó y lo puso delante de Saúl, y Samuel dijo: he aquí que está lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión fue guardado para ti cuando dije: yo he invitado al pueblo. Así que aquel día Saúl comió con Samuel, y cuando habían descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en la azotea. Al día siguiente madrugaron, y sucedió que al tiempo de la aurora Samuel llamó a Saúl, que estaba en la azotea, y le dijo: levántate para que te despida. Saúl se levantó y salieron ambos, él y Samuel. Descendieron al extremo de la ciudad, y Samuel dijo a Saúl: dile al criado que se nos adelante, pero tú espera un poco para que te declare la palabra de Dios. Y el criado se adelantó. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó, y le besó diciendo: ¿no te ha ungido el Señor como el soberano de su heredad? Hoy, cuando te hayas apartado de mí, hallarás a 2 hombres junto al sepulcro de Rachel en Selzá, en la frontera de Benjamín. Ellos te dirán: las asnas que fuiste a buscar han sido halladas, y aquí que tu padre ha dejado de lado el asunto de las asnas y está preocupado por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mí? Cuando sigas de allí más adelante y llegues a la encina de Tabor, saldrán a tu encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino. Después que te hayan saludado, te darán 2 panes, los cuales tomarás de sus manos.
De allí irás a la colina de Dios donde está el destacamento de los filisteos. Sucederá que cuando hayas entrado en la ciudad, allí encontrarás un grupo de profetas descendiendo del lugar alto, precedidos de liras, panderos, flautas y arpas, y ellos profetizarán. Entonces el Espíritu del Señor descenderá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Y sucederá que cuando te hayan acontecido estas señales, haz lo que te venga a mano, porque Dios está contigo. Después descenderás antes que yo a Gilgal, y aquí que yo descenderé hacia ti para ofrecer holocaustos y sacrificios de paz. Espera 7 días hasta que yo vaya a ti y te indique lo que has de hacer. Aconteció que cuando Saúl volvió la espalda para apartarse de Samuel, Dios le transformó el corazón, y todas estas señales se cumplieron aquel día. Cuando llegaron a la colina, he aquí que un grupo de profetas que tenían un duelo, y el Espíritu de Dios descendió sobre él con poder, y él profetizó en medio de ellos. Sucedió que cuando todos los que le conocían antes vieron cómo profetizaba en medio de los profetas, los del pueblo se decían unos a otros: ¿qué le ha pasado al hijo de Kis? ¿También está Saúl entre los profetas? Un hombre de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Así pues se originó el refrán: también está Saúl entre los profetas. Saúl cesó de profetizar y llegó al lugar alto, y un tío de Saúl le preguntó a él y a su criado: ¿a dónde fuiste? Él respondió: fuimos a buscar asnas, en las asnas, y como vimos que no aparecían, acudimos a Samuel. El tío de Saúl dijo: declárame por favor qué os ha dicho Samuel. ¿Qué os ha dicho Samuel? Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, pero del asunto del reino no le declaró nada de lo que Samuel le había hablado. Amén. Aquí hay varias cosas que toca mirar. Fíjense cómo, ya entendiendo, hermanos, que Saúl no era el plan original de Dios, ¿sí? De que Dios le dijo a Samuel que tomara nota de lo que Israel quería. Y Dios advirtiendo el tipo de hombre que iba a ser su rey. Mire cómo Dios, no siendo el plan real de Dios, mire cómo Dios equipa a Saúl de todo lo necesario para ser rey. Lo escoge conforme a ciertas características humanas, envía a Samuel a que lo unja. Samuel abre el frasco y derrama el aceite sobre él, ¿cierto? Ahí está el respaldo de Dios. Y además de eso, Dios le permitió profetizar. ¿Está entendiendo? Hay cosas que Dios permite. Dios puede tomar a cualquiera y decir: yo quiero que tú hagas esto, yo quiero que tú hagas esto, yo quiero que tú hagas esto. Dios puede hacer profetizar a cualquiera. El Espíritu Santo puede venir sobre una persona, tomar el corazón de la persona, porque recuerden lo que dice ahí, que Dios tomó el corazón y mudó el corazón de Saúl, ¿cierto? Y lo puso ¿a qué? A profetizar con los demás profetas. Entonces, entendiendo esto como parte de la soberanía de Dios, ¿por qué a la hora de discernir las cosas la gente siempre relaciona ministerio, la gente siempre relaciona unción, la gente siempre relaciona dones, porque la persona que lo hace es una persona de buen corazón? Mire ese gran hombre de Dios. Entonces uno pregunta: ¿por qué es un gran hombre de Dios? Porque profetiza. Yo lo vi profetizando. Ahora, ponga atención a esto. Cuando Saúl descubre lo que van a hacer con él, él llega y dice: somos la más pequeña familia, de la más pequeña tribu. ¿Me han escogido a mí? La pregunta es: ¿él era parte de la más pequeña familia? ¿De la más pequeña tribu?
¿Quién era Quis para la gente de Israel? Quis era el papá de Saúl. ¿Quién era? ¿Un desconocido? No. Mire, yo quiero que entiendan algo. Dentro de los moveres espirituales hay algo que se llama la falsa humildad. O sea, lo que quiere decir que hay una humildad real y hay una falsa humildad. La falsa humildad está revestida de autoconmiseración, de lastimería. ¿Sí me entiende? Claro, la palabra de Dios dice que de lo vil y menospreciado se vale Dios para avergonzar a los sabios. Ahora, ese es un acto de Dios para avergonzar a los altivos, ¿cierto? Es algo que Dios hace. Y el que se encarga de hacerlo es Dios, no usted. Ahora, hay personas que se la pasan su vida cristiana diciendo: yo que era un infeliz, se pone la mano así en la cara, yo que era una cucaracha destripada en el piso, yo que era un gusano de la alcantarilla. Yo le hago una pregunta: ¿Dios nos llama a eso? Claro, nosotros estamos con el Señor altamente agradecidos porque realmente nos sacó, como dice la palabra, del pozo de la desesperación, de la muerte. De ahí nos saca el Señor. Pero vamos a estar en eso para atraer la atención de otras personas. Hay gente que se la pasa en eso. ¿Sí me entiende? No, y mire que esto de la lástima, la lástima es una forma de manipular los escenarios y a las personas. Deje que sea Dios el que lo haga a usted grande espiritualmente. Ahora, la grandeza espiritual es directamente proporcional a la humildad que usted tenga. La verdadera humildad es la capacidad de aceptar usted quién es. ¿Sí me entiende? ¿En qué estado está? Eso es humildad. Humildad es un ejercicio de sinceridad, de transparencia. Eso es la humildad. ¿Sí? Eso es la humildad que Dios quiere, que seamos honestos con Dios. Amén. De reconocer que lo necesitamos a Él. Eso es la humildad. Pero mire que Saúl, cuando es confirmado como rey, o sea, cuando le confirman que va a ser ungido, lanza ese comentario. Pero que no es así. Ese era un hombre reconocido. Por tanto, el hijo de Quis también lo era. Después viene la unción de Dios para ungirlo como rey. Lo hace profetizar. Pero eso no quiere decir de ninguna manera que es un hombre conforme al corazón de Dios. Porque con el pasar de los capítulos nos damos cuenta de que se cumple lo que Dios dijo. Que Dios iba a tener un mal hombre, que Israel iba a tener un mal hombre como rey. Y fue tan malo ese hombre que después Dios tiene que desecharlo para levantar ahora sí un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Correcto? Entonces, hermanos, no nos dejemos sorprender porque alguien sea un ministro, o alguien tenga eminencia, o alguien profetice, o alguien tenga dones. La palabra de Dios dice: no se alegren de los dones, no se alegren de que profetizan, no se alegren de que los enfermos se sanen. Alégrense cuando vean sus nombres inscritos ¿en dónde? En el libro de la vida. Allí. Ahora, escuche esto. ¿Dios tiene que ser glorificado? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Reconocerle a Dios lo que Dios hace. Mire, la sanidad que Él hizo, Dios. El milagro que Él lo hizo, ¿cuándo puede uno hacer un milagro? Usted y yo tenemos la capacidad, ¿no? Entonces, nosotros reconocemos a Dios como el que lo hace. Nosotros somos simplemente instrumentos. ¿Qué tal que saliera el bisturí diciendo: si no fuera por mí, este hombre no le hubieran podido sanar el corazón? No, el bisturí es que un instrumento. Si un bisturí por sí solo puede cortar el tórax. Ahora, si el médico cirujano no tuviera
la pericia y el pulso. Porque esos bisturís no crean que son el bisturí del colegio, no, son bisturís con solo acercar la cuchilla a la piel, eso se va rajando. Y hay unos que son incluso bisturís hechos con diamantes, son los más finos y los más potentes. Son medio, hacen así un run, se aflora así el músculo. Lo que requiere entonces de destreza, ¿me comprenden? Nosotros somos instrumentos de Dios, pero el que hace las cosas, ¿quién es? Él. Ahora, hay gente que en su falsa humildad se la pasa a toda hora recalcando lo que supuestamente Dios hace con él. Y la persona no lo hace con un corazón bueno, lo hace con el ánimo de despertar envidia en las otras personas. Y además lo hace con la intención de competir con su hermano. Yo me acuerdo que en una campaña de evangelismo que hubo acá en Neiva con muchas iglesias, a mí me tocó con un señor a predicarle a la gente en la entrada de San Pedro Plaza. Nos dieron para eso un pocotón de Biblias. Entonces cada nada que el hombre iba a sacar Biblias me decía, llevo 50. Y yo, chévere, llevo 100. Cuando iba como en 200, primero sabía que no era verdad. Y yo entonces me di cuenta que el hombre lo hacía para competir conmigo. ¿Usted cuántas lleva? Usted no, ¿por qué me pregunta eso? Está compitiendo que no, que lo hace así. Eso lo hace una persona con falsa humildad. ¿Sí? Hola, Vale, ¿cómo estás? Sigue. Eso lo hace una persona con falsa humildad. No, hermano, hay que reconocerle la gloria a Dios, claro, pero no andar despertando la envidia a nadie. ¿Me entiende? Ahora, yo soy de los que creo que Dios puede hacer a través de uno cosas todos los días. Y Dios sabrá que la gloria es de Él porque Él fue el que lo hizo. Ahora, cuando amerite algo de verdad que fue, porque hay milagros y sanidades que destacan por encima de otros. No es lo mismo que yo ore por los miles y se les sane la gripa, a que yo ore por una persona y se les sane, no sea un SIDA. ¿Sí me entiende? Entonces, una cosa como esa, pues hay que decírsela a todo el mundo. Oiga, mire que hay una persona enferma. Ahora, la palabra de Dios dice que lo que hace la mano derecha no conozca la izquierda. Mire cómo, entonces tenemos que analizar las cosas como son. ¿Sí me entiende? Pero todo tiene que ver con el corazón. Cuando la palabra de Dios dice que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, se lo está diciendo a una persona a las personas que posiblemente tienen ese problema en su corazón. ¿Me comprende? Entonces, ¿qué pasa con Saúl? Saúl comienza a convertirse en un hombre que paulatinamente le quiere robar la gloria de Dios. ¿Sí me entiende? Y desde el arranque uno comienza a ver destellos de eso. Yo, un pobre gusano como yo, falsa humildad, ¿sí me entiende? Falsa humildad. Cuando David recibe la unción de Dios, él sabe que él no es merecedor de eso. La gente muchas veces descontextualiza el Salmo 51. El Salmo 51 David lo escribe después de que cae con la mamá de Salomón, con Betsabé. No lo hace antes, no es de antes. Claro, lo que pasa es que cuando él tiene ese momento de arrepentimiento, él tiene una lucidez acerca de dónde pueden venir tantas cosas que produjeron su caída. Y entre otras cosas él identifica una posible razón, que es lo que nosotros conocemos como la iniquidad. Y él dice, oiga, es que el pecado me consiguió mi mamá. Y yo le digo una cosa, no es igual un niño que nace en un matrimonio santificado que un niño que nace bajo fornicación. ¿Sí? ¿Qué es un niño que nace bajo fornicación? O sea, que nace de una pareja que no se ha casado. No es igual. La genética de maldad es mucho más amplia en el niño que nace bajo la fornicación.
Entonces un niño que nace bajo la fornicación va a tener que tener un trabajo mucho más exhaustivo de liberación que el niño que nace de un matrimonio, ¿me entienden? ¿Están entendiendo? Entonces David tiene en este momento como una visión amplia de cuánta maldad reposaba en él y cómo esa maldad lo llevó a fallarle a Dios. Pero cuando David es llamado a ser el rey de Israel, él lo que hace es ser como consecuente con eso, o sea, empieza a tener una actitud de fe, empieza a saber que estando con Dios, él puede hacer cosas que no podría hacer estando sin Dios. Por eso él tiene la valentía de decir, oiga, ¿quién es ese incircunciso que está allá? No, eso se llama Goliat, es más peligroso que el berraco. Pero ustedes, ¿por qué andan temblando como gallinas? Yo me voy a enfrentar con él. Ahora la pregunta es, ¿David se enfrentó a Goliat por soberbia? No, porque él sabía, primero, a qué Dios estaba ofendiendo Goliat. O sea, él sintió un celo por su Dios. Y segundo, sabía que el que le iba a dar la capacidad para derrotar a Goliat no era él. ¿Cómo era? Venga para acá usted, venga. ¿Cuánto medía Goliat, pastor? La Biblia dice que 2 metros con 85. O sea, ni siquiera John Cena, ni La Roca, ni Dwayne Johnson se puede comparar con él. Levanta el brazo. Usted tiene un alcance más o menos de 2 metros con 20, 2 metros con 15. Añádele a eso 60 centímetros. O sea, Ni siquiera el techo, o sea, él tendría que agacharse en ese techo. un poquito. Ahora, digamos que este es David. Pero así era David, lo que pasa es que él es más bien como caqueteño, ¿cierto? Morenito, sí, pinta de caqueteño, el hombre de la ribera del río Caquetá. Entonces, pero David era alguien así, adolescente, de esa contextura, así, imagínense, Saúl le dice, va a pelear se burlaban de él, va a pelear con Goliat, tráiganle la armadura. Oiga, Saúl era un hombre posiblemente de 1,90 metros, 2 metros. Al lado de los de 1,75, pues Saúl se veía gigante, ¿sí me entienden? Pero Saúl al lado de Goliat era nada. Ahora, Saúl le dice, póngase mi armadura. ¿Cómo le queda la armadura de un tipo de 2 metros aquí a mi amigo David, David Grisbel? Digo, Grisbel David, ¿sí me entienden? Entonces, nos damos cuenta de que no había ninguna posibilidad humana de derrotar a Goliat. Pero David tenía celo por su Dios, ¿sí me entiende? Y no solamente eso, sino que sabía que a la hora de enfrentar a ese hombre, sí iba a salir uno que lo iba a derrotar a través de él, que era Dios. Puede sentarse, ¿sí me entiende? Eso tiene que ver con la verdadera humildad, con entender que Dios está conmigo. Evidentemente no porque lo merezcamos. Eso sí es fe. Eso sí es fe, eso sí es gracia, ¿me entienden? Y se manifiesta de una manera correcta porque el corazón de uno está en una posición correcta. Yo sé que Dios me sacó de la ignominia, del menester, de la antigua vida dolorosa. Estoy agradecido por eso. Me debo a Dios, pero también entiendo que Dios va a hacer cosas conmigo. Que las va a hacer Él y la gloria será para Él. Eso es ser un hombre entendido en Dios. Y así era David. No era así Saúl. Saúl comenzó como a través de un acto de falsa humildad, empieza como a inflársele su pechito. Yo soy el que voy a derrotar filisteos. Y mire, ojo, cuidado conmigo. A mí ya me ungió ¿quién lo ungió? Nada más y nada menos que el profeta Samuel. Quite de ahí. O sea, Saúl comenzó a portarse así, ¿me entienden? Y aquí no sabe, ¿a quién Dios escogió? Para matar a los filisteos. A mí. Quite de ahí. Empezó a hacer así, ¿me entienden? O sea, se empieza a dar muestras de que así es Saúl. Muy contrario a lo que después fue David, ¿me entienden? Un adorador del Señor, alguien que amaba al Señor, conforme al corazón de Dios, ¿me entienden? ¿Cómo debe ser usted entonces? Digamos que Dios le diga a usted, mire, ¿sabe qué? Por ejemplo, el rey Jamboque, ¿cuál fue la promesa que le dio el Señor al rey Jamboque?
¿De dónde a dónde le iba a entregar Dios a él? Toda África. Toda África. Le dijo que desde el Cairo, desde Egipto hasta Sudáfrica, Ciudad del Cabo. Ciudad del Cabo es la última puntica donde termina el continente africano. Oiga, ¿en qué momento usted le ve una sola gota de arrogancia a Rey Jamón? En ningún momento, ¿cierto? Eso es un hombre humilde, ¿me entiende? Pero hay veces que uno ve personas que dicen, es que a mi Dios me dijo que yo iba a ser el portador del avivamiento para Colombia. Se le abre así la camisa, se le botan así los pelos del pecho. ¿Sí me entiende la diferencia? Hombres que se paran en un altar a maldecir. Yo maldigo a esos ministerios que me señalan, oiga, perdóneme, ¿en qué momento el Señor nos dio la facultad de maldecir? Yo le digo una cosa, eso ni siquiera es si uno quiere o no quiere. Es que el que tiene el Espíritu Santo, bajo la dispensación de Cristo, a uno ni siquiera le nace una cosa de esa, o sea, no. A uno le queda solamente es bendecir a uno de los enemigos. ¿Qué hizo el Señor en la cruz? Y maldigo a esos romanos degenerados, ¿sí? Caifás, donde quiera que esté, Caifás, ya te veo, te maldigo, ¿sí? No, ¿qué dijo el Señor? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es un verdadero hombre de Dios, ¿me entiende? Todos estos adalí después de y que se creen los portadores del avivamiento y que la unción de ellos es a la que uno tiene que ir a buscar. Eso sí, antes, no me le olvide, pasar por los cubículos de pactos y pues entrar a su pacto para recibir la unción de parte de ese apóstol. No, esos son Saúles, ¿sí me entiende? Y hombres como Rey Jamón que son Davides. ¿Usted cómo quiere ser? Ahora, a la hora de los resultados, ¿quién arrojó más resultados? David. Porque Saúl ¿a cuántos mató? A 1000 y David a sus 10,000. ¿Y eso qué despertaba en Saúl? Furia. ¿Cómo es posible que a mí me subestimen por debajo de ese muchachito? Y comenzó a perseguirlo. ¿Cuánto tiempo? Ahora, el precio del ministerio de David fue alto. ¿Cuántos años persiguió Saúl a David? ¿Cuántos años lo persiguió? No sé por qué él viene a ser rey a los 30 años. Como unos 13 años, de 12, 10 años. 17 años más o menos. Debe haber, como 10 años perseguido en la ciudad. Más o menos, desde los 20 hasta 21. Lo tuvo ahí dormido. Los que andaban con él dijo, uy, David, aproveche, hermano, coja una lanza y cuidado. Este que están viendo ahí, sí, yo sé que ustedes, ese que está, con todo lo que es, claro que David no dijo eso, es ungido del Señor. Déjelo ahí quietico. ¿Sí me entienden? Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Están todos estos apóstoles contemporáneos diciendo esa cantidad de barbaridades en los altares, pero no nos corresponde a nosotros andarlos persiguiendo, ¿sí me entienden? Tanto así que yo no utilizo ni nombres. Ya usted en su propio discernimiento sabrá quiénes son Saúles y quiénes Davides, pero eso no nos corresponde a nosotros. Sea usted un hombre de Dios correcto, que agrade el corazón de Dios y que tenga todas las evidencias de que usted es un siervo de Dios, amén. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Ahora, aquí aún más se ratifica que con todo y lo malo que era Saúl, Dios decide que él va a ser rey. Decide que él va a ser rey. Ahora, ¿cuántos ministros no han sido ungidos por Dios? Tienen dones y profetizan, pero no tienen un corazón correcto para Dios. ¿Sí me entienden? No, una cosa es el que se ha apartado
Y otra cosa es el que ha sido constituido desde un corazón reprobado. Es que esos son misterios de Dios. Por eso uno tiene que saber bien qué pide en la vida cristiana. No, correcto, sí. Esos son los que se han desviado. Pero lo que quiero decir es que hay gente no que se desvía durante el camino, sino desde que son constituidos como ministros, no tienen un corazón recto delante de Dios. Es que el ejemplo es Saúl mismo. ¿Saúl fue escogido rey? Sí. Sí. ¿Dios le dio unción? Sí. ¿Dones? Sí. ¿Pero tenía el corazón correcto delante de Dios? No. ¿Yo conocí hombres así? No que se torcieron. Yo sí conocí personas que se fueron desviando. Sobre todo la persona suele torcerse por el área financiera, sobre todo lo que uno más ve. Y eso termina por allá en adulterio, pero la persona no la conoció derecha. Es que por eso el apóstol dice, ojo, cuidado, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Pero hay personas que desde la constitución de su ministerio tienen un corazón reprobado. Y que posiblemente son el resultado de lo que alguien mal le pidió a Dios. ¿Usted me está entendiendo? Es que hay cosas que uno no ve. Y hay cosas que uno se va a enterar en el juicio, de cuando todos estamos delante. Hay cosas que van a ser reveladas de por qué fueron así. No fue que la persona se fue desviando, es que la persona desde sus orígenes era así. ¿Cómo le parece? Y yo conozco personas así. En la vida misionera, en la vida pastoral, en la vida apostólica, yo conocí personas que se han sostenido, personas que por circunstancias varias se han desviado de su doctrina, de su corazón recto, pero personas que desde el Génesis son así, desde el Génesis de su ministerio son así. Y hay unción y están en medio de congregaciones y ve uno manifestaciones de Dios en ellos, pero no tienen un corazón recto delante de Dios. Por eso el Señor dice, nuestra procura debe ser agradarlo a Él y estar inscritos en el libro de la vida. Y por eso predicamos tanto de que esa es nuestra principal prioridad como cristianos. Ahora, que también esa prioridad está ligada al llamado que Dios nos hace. ¿Me entienden? No podemos decir que amamos a Dios y que somos personas que estamos escritos en el libro de la vida y lo que Dios nos mandó a hacer no lo vamos a hacer. No. Ese es el respaldo, es como la corroboración de que amamos al Señor, ¿me entienden? Pero todo este pasaje, para terminar, y lo vamos a seguir viendo porque es que lo que viene en la vida de Saúl es impresionantemente terrible. ¿A qué punto llega ese hombre? Y la forma en que todo termina es impactante, ¿me entienden? Impactante. La forma en que termina todo el proceso de Saúl es muy lamentable y hasta triste el asunto. ¿Sí me entienden? Recordemos lo que pasaba con Sansón. ¿Qué etapa de Sansón fue buena? ¿No lo vimos? ¿Hay alguna etapa de Sansón que uno diga, oiga, Sansón aquí fue descollante, hombre de Dios? ¿Sí? No, ¿cierto? Actuó permanentemente sin temor de Dios. Comamos del muerto. ¿En dónde están las mujerzuelas? Uy, vengan para acá. ¿Cuándo se portó como un nazareo? ¿Cuándo se portó como un nazareo? ¿Y lo consagraron para ser nazareo? Sí. ¿Y fue fruto de un milagro? Sí. ¿Cuántos niños no ha orado uno por mujeres embarazadas que son el fruto de un milagro? Mire, yo le digo a las mujeres de la iglesia, aquí en Bogotá, no dejen de traer sus niños a la iglesia. Algunos no hacen caso. Si usted levanta al niño en la presencia de Dios, va a evitarse dolores de cabeza. Los niños hay que traerlos todos los cultos para que la presencia de Dios los toque, ¿me entiende? No a la religión. Usted puede llevarlo usted
Usted puede llevarlo al niño a cualquier lugar, pero asegúrese que es un lugar donde esté la presencia de Dios. Porque si no está la presencia de Dios, pues el niño se va levantando en religión y a los 15 le va a decir, ¿sabe qué, vieja? Usted me arruinó la vida. Porque la religión mata, ¿me entiende? Pero Dios, ¿qué hace? Trae vida. ¿O quién quiere uno tener como hijo, como ministro? ¿A Sansón? ¿A Saúl? ¿O a David? Ahora, aún hasta en eso uno tiene que pensarlo. Me acuerdo bien cuando el pastor Pablito puso a 10 a liderar campamentos y puso a escoger nombres. Que el pastor Antonio me cuenta que tantos nombres de que van a usted cuando dos, ¿cuál era? David o José. David o Josué. Entonces Antonio, analizando la cosa, dice, bueno, David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero se acordó de lo que había pasado con David. En cambio comparó a David con Josué. ¿Y quién tuvo más desaliento delante de Dios? No, David. ¿Cuándo Josué cayó con la esposa del mejor amigo y lo mandó a matar? No. ¿Sí me entiende la diferencia? Entonces dijo, no, Josué, el guerrero. ¿Me entiende? Inteligencia espiritual le llaman a eso. Pero uno compara a Saúl pues con el directamente antagonista que es con David. ¿Me entiende? Lo que tenemos que aprender de David es no caer en lo que él cayó. ¿Ven? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, vamos a orar. Hermanos, todo lo que aquí usted aprenda los viernes, vaya y lo repasa en la casa, medítelo. Para que cuando su pastor le pregunte el viernes siguiente, no se me quede tullido. ¿Sí me entiende? Repáselo, estúdielo, medítelo en su casa, en su caminata. Tengo un problema. Porque, bueno, yo llego a leer todo esto, sí, pero cuando yo escucho, cuando lo que para la pastora, cuando yo leo de la Biblia, entonces eso me ha creado a mí, sí, Pero a ver si le entiendo. porque como que entonces yo... ¿Confusión? Pues no confusión, sino como olvido, O sea que de pronto uno no entiende qué fue lo que se enseñó el viernes o qué fue lo que dijo la pastora o... Sí, entonces yo digo... O sea, como muchas cosas que meditar. Yo a veces me siento así, eso sí es verdad. Él manda al pastor Antonio, que manda así, que tengo que verlo el martes, que tengo que verlo el viernes, Y por eso que yo solamente mando uno o dos mensajes a la semana. No, por decir algo, pastor, por decir algo, pastor. Ah, ya Porque uno comprendo. reflexiona. Y que manda, pregunta. Sí, yo no entiendo los mira porque yo a veces me siento así, no quiero. Ah, ya Pero comprendo. sí, que a fue veces- Es demasiado tema para uno poder fijar algo. Hay veces uno se siente, yo por lo menos a veces me siento así, no siempre, pero sí me siento Pero es que así. todos los días está mandando material, ¿o? No, pero a veces me siento, o sea, Pues, sí, exacto. Bueno, pero yo les voy a decir algo. Mira. Tengo que tener el tiempo para orar. Yo les voy a decir algo, mire, yo les voy a decir algo, yo les voy a decir algo, y parte del hecho de las facultades que Dios nos ha dado. ¿Sí? Aquí la mayoría de personas hemos pasado por la academia, ¿cierto? En la universidad uno ve cuántas materias. En nuestro caso eran 6. Claro, y uno no podía decir, no, profesor, lo que pasa es que el profesor de Derecho Procesal Civil nos dejó un cuestionario de 500 preguntas, entonces no tuve tiempo. No lo sé entre el administrativo. No lo sé entre el administrativo y laboral. Pues yo no sé, es como diferente, ¿no? Yo no sé, mejor dicho. No, claro, diferente. Porque Digo yo que es diferente. no es algo que No es uno- algo. No, mire, vamos a orarle al Señor. Ahora, mire, escuche esto. Cada una de las cosas tiene un desarrollo diferente. Cuando el pastor envía las frases sabias o las reflexiones que él hace, claro, eso invita a una profundidad. Claro, y a leer, Pero a meditar. generalmente lo que él envía no tiene
nada que ver con lo que se predica. O sea, el viernes manejamos una secuencia de eventos y de reflexiones y de enseñanzas. Entonces uno tiene que saber entender qué fue lo que el pastor invitó No, a reflexionar. pero igual por eso es que yo envío solamente 1 o 2 mensajes por semana, para no crear saturación, exactamente por eso lo hago. Correcto. Porque yo, por ejemplo, tengo ahí 3 frases sabias listas, pero no la mandé por ejemplo ayer ni una, ni hoy tampoco. ¿Por qué no lo hago? Para evitar la saturación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que ser meditada. Pero entonces, ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mando una reflexión bíblica y dejo que la gente la medite, la entienda, la interiorice. Correcto. Y no les mando 2 en una semana, sino una sola, porque la reflexión es la más larga, la frase es más chiquita. Precisamente para eso. Bueno, vamos a pedirle al Señor entonces que nos dé capacidad para poder recordar lo que hoy se dijo, lo que los viernes se dicen, ¿entiende? Porque es que la idea de esa palabra es que usted la pueda meditar y que usted se le quede. Porque son como las herramientas que Dios me da a mí para poder llevar una vida cristiana mucho más sensata y acorde a lo que Dios quiere. Y el domingo ni hablar, la predicación del domingo es algo que se me tiene que quedar toda la semana. Perfecto. Mire, tal vez es pedirle a Dios que nos dé esa capacidad, que tal vez nos organicemos un poco mejor y tengamos como el tiempo para repasarlo. Como uno lo hacía en la academia, usted sabía que el profesor le iba a preguntar, usted cogía la agenda, voy a repasar lo que el profesor dijo la última clase. ¿Sí me entiende? Porque uno no sabe si va a venir quiz o no. Yo evidentemente no hago quizzes, pero sí pregunto como para que podamos recordar dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos, ¿correcto? Bueno, vamos a orar, ¿vale? Pongámonos de pie. Sí, yo la verdad. Ahora, ¿qué tantas cosas se tienen? ¿No? La pastora Astrid está dejando la palabra diaria para que se lea en orden. Bueno, que es como se supone que usted está. Pero hay algo más que está poniendo, reflexiones bíblicas diarias. No. Mando una vez por semana, a veces una cada. No lo digo por el pastor Antonio, sino si alguien más lo está haciendo. No. Esta es la lectura de ustedes diaria, está la reflexión que semanalmente una manda el pastor máximo, y está la predicación del viernes y el domingo. Vamos a ver. Me está dando vueltas allá. Bueno, vamos ahora. Bueno, bendito Dios de gloria y poder, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te damos gracias en esta noche por este tiempo, Señor, tiempo de estudio, tiempo de palabra, tiempo Señor, de disertación, Señor. Yo te pido, Rey de la Gloria, porque tu poder está por encima de toda capacidad humana. Ahora, Señor, tú nos has dado un cerebro, Señor, que es un órgano muy, muy especial, con una capacidad que aún los científicos no logran descubrir totalmente, Señor. Y por encima de esa capacidad mental y de inteligencia, Señor, humana, tú nos has dado, Señor, herramientas espirituales, Señor. Discernimiento espiritual, sabiduría celestial, conocimiento de Dios, inteligencia celestial, Señor. Yo te pido, Señor maravilloso, en esta hora que tú revistas a todas las personas que aquí están de una capacidad poderosa, Señor, para que las palabras que aquí se exponen, Señor, queden grabadas en los corazones. Que todo este análisis del tiempo profético, del comienzo de los reyes, Señor, se quede grabado en los corazones de mis hermanos. Y que ellos con diligencia, Señor, no se necesita mucho tiempo, saquen un tiempo para estudiarlo, para repasarlo, Señor, y para volver otra vez, Señor, a retomar, Señor Santo, el ritmo de las cosas y entender la secuencia de las cosas y la profundidad de las cosas, Señor. Yo te pido que todo material, todo suministro celestial, que a través de los pastores de esta congregación se le dan a mis hermanos, Señor, ellos tengan la facilidad para asimilarlo, para aceptarlo y para reproducirlo, Señor, y para que eso rinda fruto al 100 por 1, Señor. Te lo pedimos
para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. En el nombre de Jesús atamos todo espíritu de error, todo espíritu de confusión y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Señor, yo bendigo a mis hermanos, Señor, y declaro sobre ellos y sobre esta congregación la oración que dijo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, que tú hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, tengas de nosotros misericordia, alces tu rostro sobre nosotros y pongas en nosotros paz. Derrama tu sangre poderosa, Señor, y llénanos, sumérgenos en el poder de tu Espíritu, Señor. Siempre sosténnos bajo tu chequina, tu columna de fuego, que tú acampes alrededor de los que te tenemos y nos defiendas siempre, Señor. Señor, danos el gozo de la salvación y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Llévanos a casa en tu presencia, danos descanso, Señor, reparación, atamos todo espíritu de insomnio, todo espíritu del caballero de la noche, todo espíritu de Morfeo, todo espíritu de pesadilla, todo espíritu de tormento, de desesperación, todo espíritu de ansiedad y de depresión, lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos al abismo en esta hora, Señor. Declaramos que ningún arma formada contra nosotros puede prosperar, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, nos vamos de este lugar en tu presencia, Señor, pidiéndote que el domingo también haya gloria y poder en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendecimos las sorpresas que mis hermanos traen y te pedimos que tú las multipliques amplia y poderosamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos.